Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Tandazo y quiero conversar en esta tarde un poco de lo que es el control de autoridades, que es muy importante para una biblioteca, ya sea nacional, internacional, universitaria o cualquier tipo de biblioteca. El control de autoridades nos permite justamente llevar a una unificación de registros y para ayudando a la investigación o al investigador igual a que encuentre bajo un mismo punto de acceso todas las publicaciones que ha realizado el autor. Para ello debemos seguir unas reglas igual y un formato establecido internacionalmente que nos ayudará a intercambiar la información entre varias bibliotecas. El control de autoridad justamente, ¿qué es lo que hace? Unifica mediante reglas internacionales distintas formas de ingresar una autoridad en un mismo registro, dentro del formato electrónico que se tenga para guardar a la misma autoridad. Entonces, en base a ello, le vamos a aplicar a nuestro registro dentro de nuestra unidad de información para llevar un correcto uso de las mismas. Primero vamos a iniciar qué es el control de autoridades. Tenemos que tener en cuenta que el control de autoridades es un proceso de unificar, como hemos mencionado anteriormente, mediante la utilización de justamente de una forma normalizada que ya está establecida bajo unas normas internacionales, que es a efecto de que no existe una norma nacional, y también los puntos de acceso para ingresarlos a un catálogo automatizado y para mostrar las demás relaciones que también tengan los distintos puntos de acceso que vamos a utilizar. También es muy importante algunas de las reglas que se toman en cuenta son las FRAD, que son los requisitos funcionales para autoridades, igual las directrices de los registros de autoridad que maneja la IFLA. Para ello también tenemos formatos y recursos de apoyo, como son, digamos, los OPACs de las bibliotecas, ya sean nacionales, internacionales. En algunos casos, por ejemplo, en el nuestro, el formato nacional no está muy bien desarrollado, entonces lo podemos verificar el formato internacional, que es el BIAF también, y que este formato internacional nos permite tener las distintas relaciones que se manejan incluso en algunos países. Entonces, para ello tenemos ya una referencia. Si nos falta a nivel local, nacional, nos podemos ir a un internacional. Y para el registro de esta autoridad, actualmente las bibliotecas están utilizando bastante el formato MAR21, que también tiene establecido su plantilla para la autoridad establecida. Este formato, justamente MAR21, viene utilizándose desde años, aunque actualmente está, digamos, estableciéndose, ya sea, depende de la biblioteca, si sigue utilizando este mismo formato o cambia a algún otro formato. Pero en sí, las directrices que nos da la IFLA, o tanto también los requisitos funcionales para autoridades que tenemos, son aplicables a cualquier formato que vayamos a implementar. También con esto, si los requisitos funcionales para datos de autoridades son unas bases de instrucciones, o digamos algo que se basa en la relación de un modelo de requisitos y funcionales que tiene una autoridad. En cambio, las directrices para registros de autoridad y referencias nos dan unas pautas o unas guías, justamente unas directrices para independientemente del formato que vayamos a utilizar, podamos aplicar. Entonces, por ejemplo, en las directrices nos menciona el crecimiento autorizado, que cómo debemos desarrollarlo, cómo debemos ingresarlo, una nota de información, un trazado de referencia de véase, otro trazado de referencia de véase además, también el área de la fuente, y también exclusivamente también un código de la autoridad. Este código, ya sea, digamos, de la propia de la biblioteca, o a su vez podemos utilizar también un código, digamos, internacional. Sería un internacional para poder manejar para el intercambio de la información, tener uno propio incluso de nosotros mismos. Tenemos que tomar en cuenta que también justamente estas directrices nos dan una pauta de cómo deben registrar. El formato MAR21, en cambio, nos da unos campos, como conocemos, que están establecidos para que se llenen los datos de la autoridad. Ello
implica justamente que en qué campo se va a registrar la fecha de nacimiento, por ejemplo, la fecha de muerte, actualmente con las normas de la CRDA también que se les puede aplicar, el género, la profesión, información bibliográfica, las distintas formas que se debe ingresar justamente a una autoridad. Esta podemos ingresarla, por ejemplo, Juan Pérez, y que sea la forma autorizada, pero él escribió otro libro, otro artículo o algún otro instrumento con Juan P. Esta autoridad es el mismo, pero justamente el control de autoridades lo que nos hace es unificar bajo un mismo criterio a esta persona e ingresarla en un solo registro. Pero ello no cabe que también en el registro de la autoridad estén las distintas formas de cómo se debe ingresar en nuestro sistema de administración de bibliotecas la autoridad misma, o sea, la forma correcta y las formas no autorizadas que podríamos decirnos, o las distintas formas de cómo él incluso tenga sus publicaciones escritas. De esa manera le estamos ayudando al investigador, ¿sí?, a que encuentre o sea, si busca tanto por Juanito Pérez como Juanito P, lo va a encontrar a esa misma persona, va a encontrar toda la información que tiene esa persona, ya que si es que ingresamos de distinta forma a esta persona, vamos a tener como separados las publicaciones de un mismo autor. Entonces pueda que ponga Juanito P en una búsqueda y le salga solo esa información, y tenga otra información Juanito Pérez que sea relevante para el investigador, a veces, que muchas de las veces son muchos relevantes, pero dice no hay esa información, pero a veces sucede que está vinculada a otro registro de autoridad o está de otra forma ingresado el autor. Para evitar esas diferencias en nuestras bibliotecas, justamente debemos ayudar al investigador. ¿Y cómo ayudamos? Ingresando a la autoridad, las distintas formas de la misma en un solo registro. Los consejos que debemos utilizar siempre son varios, ¿no? Debemos primero seguir las normas que son establecidas, ya sean nacionales, locales, pero lo preferible es leer las internacionales que están en la mayoría de bibliotecas. Utilizar la forma más desarrollada del nombre, lo que nos dice una de las directrices, acentuar, digamos, las palabras según las normas de ortografía de la lengua original, y también otros consejos pequeños, digamos, de no dejar espacios entre paréntesis que a veces dejamos cuando estamos registrando la autoridad. Todos estos unos pequeños tips que nos pueden ayudar a registrar la información. En las autoridades de los nombres de personas, el criterio de tener una forma no prevalece porque, digamos, en el tiempo saben cambiar y por ello se sabe modificar la estructura, pero ello no quiere decir que vamos a crear otro registro, sino en el mismo registro le vamos ingresando las diferentes formas que tenemos de la misma autoridad. Con ello tenemos toda la información unificada, como hemos venido diciendo durante todo este trayecto. El mantenimiento y la revisión justamente de la lista de autoridades debe ser constante. El bibliotecario debe estar, o la persona ya sea que está autorizada para ingresar a llevar esto de control de autoridades, debe estar constantemente en una revisión de los mismos. Si es que tenemos en una biblioteca una unidad de información que trabajan distintas personas, se debe llevar un control más riguroso, porque puede ser que ya esté esa autoridad ingresada, pero si no se lo buscó correctamente, se ingrese nuevamente, se duplique la autoridad de otra manera, y para ello hay que hacer las modificaciones necesarias si el caso lo merita. Recuerda que también tener el control de autoridades es muy importante para la recuperación de la información que lo hemos venido haciendo y para ayudar a tu usuario a encontrar la información. El control de autoridades justamente casi hoy en día no es muy llevado dentro de las unidades de información, entonces para ello sí es muy importante que tanto las bibliotecas nacionales o el lugar donde uno se está trabajando como profesional de información tenga en cuenta estas normas o este control de autoridades,
Para ello también debe ser la revisión de las directrices de la IFLA que hemos mencionado, y también, ¿por qué no?, las recomendaciones de la de NACO o PCC, que es de la Library Congress, que también nos ayuda bastante. Ahorita que el Congreso de Estados Unidos tiene grupos de desarrollo de autoridades que nos pueden ayudar a guiar, incluso hay unos tutoriales en línea, tutoriales, digamos, unas diapositivas que nos dan instrucciones de cómo debemos manejar el control de autoridades, y para ello ayudar más, hacer más, prestar una información más eficiente hacia el usuario. Eso es lo que les puedo comentar por ahora, y espero poderles, digamos, haber sido de ayuda para ustedes. Gracias.